los objetivos y las metas más rigurosas, y pienso que debemos recordar que tenemos que conservarnos en este camino. La otra cuestión tiene que ver con la legislación nacional. Pienso que esto es muy bueno, pero lo que realmente nos preocupa es asegurarnos que tengamos el mecanismo para evaluar si la ambición tan grande de la legislación mundial sea suficiente para estar nosotros en camino hacia ese objetivo de los 2 grados, porque si no, no queremos estar amarrándonos en esta cuestión del desempeño, sino que queremos asegurarnos que estamos trabajando hacia nuestros objetivos, y pienso que se tiene que hacer referencia de todo esto en el documento. Algo así es algo que nosotros saludaríamos. Sí, muy bien. Rusia, por favor. Gracias. Может быть, чисто политически, на наш взгляд, было бы целесообразно в первой части резолюции подчеркнуть, что наш саммит поддерживает и настаивает на необходимости скорейшего принятия нового соглашения по изменению климата. Потому что там далее в пунктах есть ссылки и на Лиму, и на Париж. Да, но, может быть, в самом начале чисто политически обозначить, что мы поддерживаем необходимость скорейшего принятия нового соглашения. Это первое. Pero quizá en primer lugar necesitamos apoyar la necesidad de adoptar el acuerdo. Y luego, en segundo lugar, necesitamos de alguna manera mencionar la necesidad de eliminar совместные действия по предотвращению негативного воздействия на климат. Todas aquellas dificultades que han estado teniendo los países para la implementación de su trabajo. Por lo tanto, nuestra delegación ya ha hablado sobre los puntos 1 y 2, y también mencionamos los problemas que tuvimos en Bielorrusia, en Alemania, con relación con esta resolución. Ese es nuestro punto de vista. Quizá es bastante político, pero lo queríamos plantear en esta cumbre. Gracias. Quiero hacer una sugerencia más sobre la resolución. En primer lugar, apoyamos a Gran Bretaña en que la energía alternativa se debe incluir y formular de alguna manera en el documento. En segundo lugar, cuando hablamos del punto 3, Naciones Unidas, donde habla sobre incluir la evaluación de capital natural, quizá tendría sentido decir algo como, por ejemplo, necesitamos aceptar la necesidad de evaluar el capital natural a fin de lograr nuestras metas de desarrollo sustentable, y también para poder proporcionar los medios para el logro de estos objetivos, es decir, excluir más bien el año 2025. Gracias. Sí, Israel. Buenos días. Soy Nitzan Hovitz, soy parlamentario de Israel, del Knesset. En primer lugar, les quiero agradecer por haber invitado a Israel en el grupo europeo. Somos nuevos en Globe. Acabamos de establecer un capítulo de Globe en el Knesset, en nuestro parlamento, y tenemos ya de los 420, ya tenemos varias decenas de miembros, lo cual es bueno para nosotros. Ahora bien, el problema con Israel en relación con este proyecto de resolución es de que el gobierno israelí está comprometido a reducir casi 20% para el año 2020. Sin embargo, el gobierno acaba de aceptar que no va a poder cumplir con esta reducción prometida. Por ende, esto es muy malo, por supuesto. Pienso que sería deseable que la resolución
o que Globe International hiciese un llamado para el cumplimiento de objetivos específicos para países específicos, porque para nosotros, en el capítulo Globe en el Knesset, en mi país, sería muy bueno que pudiéramos recomendarle a un país como mi país, Israel, una meta deseable de la reducción, no solamente dejarlo vagamente como está aquí, sino decir una cifra. Ahora bien, específicamente yo me uno a la voz de nuestra colega alemana que ha planteado cuestiones muy importantes y de hecho pienso que deben ser aceptados todos los puntos que ella planteó y les agradezco una vez más. Gracias a usted. Ahora bien, Italia tiene la palabra. Muchas gracias. Solamente unos comentarios. Quizá podríamos hacer esto. Sin embargo, quiero primero decir que estoy de acuerdo con los colegas que hablan de continuar con las negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo en París 2015. Pienso que se debe subrayar este punto aún más en el documento y también el objetivo de 2%. Esto se debe también subrayar y quizá los objetivos pueden estar vinculados directamente con el aumento de temperatura de 2 grados Celsius para que no nos veamos obligados a hablar sobre un objetivo específico aquí, lo cual podría ser algo difícil. Pero también podríamos decir que queremos comprometernos y queremos que participen gobiernos y parlamentos para conservarnos en pos de este objetivo y que no se superen los 2 grados Celsius. Ahora bien, otro comentario que quisiera hacer en esta ocasión es aceptar el gran consejo que se ha dado por varios ponentes aquí y quizá también hacer una cuestión de reingeniería económica para la creación de nuevos empleos. Pienso que mucho debemos enfocarnos en esta perspectiva de cuánto potencial tenemos también para desarrollar nuestra economía y qué posibilidades tienen nuestras economías de enfrentar el cambio climático. No pienso que debemos limitarnos solamente a la cuestión negativa de este punto. También debemos hablar sobre el potencial y la creación de nuevos empleos. Como europeos sabemos que perdimos 27 millones de empleos y debemos nosotros entonces empujar en estos sectores que tienen gran potencial de creación de empleos y pensamos que este tema allí sí que tenemos un gran potencial para la creación de empleos. Sí, muchas gracias. Bien. Ahora tenemos muchísimas recomendaciones, creo que más de 3, si es que he contado bien. Tenemos que discutirlas, es decir, hay algunos puntos que algunos países mencionan, cuestiones con las que están muy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿hay algunos puntos que quisieran ustedes subrayar más? Que sean partes de nuestras enmiendas, o hay algunos puntos donde ustedes dicen realmente esto no debe incluirse en el documento o como parte de las enmiendas, quiero decir. Gran Bretaña, una vez más, tiene usted la palabra. Hola, solamente quisiera retomar lo que dijo nuestra colega alemana en la primera página. Nuevos empleos. Lo que yo estaba diciendo era que, de hecho, esto también refleja lo que dijo nuestra delegada alemana cuando habló sobre el requerimiento de nuevas tecnologías que llevan nuevos empleos, pero hay que mencionarlo en el documento. En otras palabras, debemos plantearlo de manera urgente y tenemos que ver hacia el horizonte, hacia adelante, que requiere nuevas tecnologías, tal como la delegada alemana lo mencionó, y nuevas tecnologías por casualidad introducen también nuevos empleos, pero debemos tomarlo esto y nosotros debemos vernos como una organización que está empujando para que haya nuevas soluciones. Es lo único que quería decir. Muchas gracias. Gracias a usted. Alemania. Sí, quisiera apoyar esto, especialmente después de lo que Italia acaba de decir. Podríamos agregar una viñeta en la segunda página diciendo
trabajo para hacer una reingeniería de nuestras economías para llegar a una sociedad de bajo carbono, y luego podemos agregar, lo cual significa nuevos tipos de tecnologías que pueden crear millones de empleos en todo el mundo. Entonces podemos poner esto en un nuevo punto, una nueva viñeta que podemos nosotros agregar como ya lo planteé. Gracias. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Creo que ahí tenemos todo. Muy bien. ¿Hay algunos otros comentarios que quisieran ustedes hacer a estas propuestas que se acaban de plantear? Sí, Rusia, por favor. Sobre el tercer punto, en la última página, para entender la necesidad de evaluar el capital natural, acordamos que esto tiene razón, pero no pensamos que el año 2025 se deba mencionar. Debe redactarse de esta manera, para entender la necesidad de incluir la evaluación del capital natural, así como para ofrecer el apoyo. Esto es lo que nosotros debemos hacer en relación con el llamado a Naciones Unidas y a los parlamentos. Pensamos que este es un punto importante que se debe mencionar. Gracias. Muy bien. Si entiendo bien, no quieren entonces que se incluya el año allí, ¿verdad? 2025. Eso es lo que usted no quiere que se incluya. ¿Alguien estaría en desacuerdo con esto? ¿Alemania? ¿Sí? ¿Quisiera usted agregar algo? Primero Rusia y después Alemania, por favor. Quisiera comentar sobre lo que mi colega acaba de decir sobre el año 2025. Este año queda todavía muy lejos en el horizonte y va a estar paralizando a algunas personas, y para otros puede ser un año muy cercano todavía a nosotros. No queremos crear ilusiones o falsas expectativas, por eso queremos que se quite la fecha. Y quisiera también decir algo sobre la sugerencia que ya hicimos. Por ejemplo, en la primera parte de la resolución, quisiéramos que se dijera que pensamos que sí creemos que un nuevo acuerdo es importante en adopción al cambio climático, y que este nuevo acuerdo se tiene que adoptar lo más pronto posible, y pensamos que nuestros colegas estarán de acuerdo con que se necesita enfatizar este importante punto. Alemania, por favor. Sí, gracias, muchas gracias por plantear esta nueva redacción. Yo pensaba que ustedes querían quitarlo porque no querían colocar el tiempo. Estoy de acuerdo con que 2025 todavía está muy lejos, pero si eliminamos el año no nos queda nada, ¿verdad? Entonces estamos hablando hasta fin de siglo, y dice antes, entonces, implementar sistemas nacionales. Entonces, si tomamos esto en serio, no solamente son las metas, sino que el sistema se tiene que implementar, y esto obviamente toma tiempo. Por lo tanto, estaríamos muchísimo a favor de que conservásemos 2025 en el documento. Sin embargo, apoyamos el segundo punto que usted plantea, donde dice que GLOBE apoya un fuerte acuerdo internacional en la reunión de París el próximo año. Sí, quizá podemos encontrar entonces un tipo de componenda, llegar a un tipo de negociación cuando mencionamos, por ejemplo, que es el año de orientación. No es un año en que vemos negociaciones internacionales o documentos, sino que se trata de una recomendación para los países, ¿verdad? Para que lo hagan el 2025. Podría ser un tipo de negociación, un tipo de concesión que todos pudiésemos acordar aquí, y si unos llegan a esta meta antes del 2025, pues muy bien, pero quizá otros se tomen más tiempo, pero tenemos que dejar claro que no habrá ninguna sanción internacional. Ahora veo que Francia quisiera hacer uso de la palabra, ¿es así?
Portugal. Eu vou falar em português, penso que as nossas amigas traduzirão. Eu concordo com todos os pontos que aqui foram indicados, mas parece-me que há uma questão fundamental. No? Okay, I will speak in English. Eu não sei se conseguem traduzir do português. Não? Conseguem? Ok, então vou falar em English português. would be easier, I think. Sería Ok. fácil si usted habla en inglés, sí. I fully agree. Os pontos da resolução Puntos de la resolución que fueron presentados aquí. mas penso que Pero creo principalmente na Europa, que esto principalmente en Europa nosotros deberíamos introducir en esta resolución una cuestión que a mi manera de ver es determinante para conseguirmos las metas que aquí están enunciadas, que es la cuestión de la fiscalización verde. Debemos de estar comprometidos con finanzas en estas políticas que queremos implementar aquí, que sea en las nuevas tecnologías. También sucede de New Technologies. por uma alteração de paradigma no sistema fiscal da União Europeia, dos países da União Europeia. E eu acho que isso era uma matéria que devia ficar aqui bem clara nesta resolução. Exigir um novo sistema fiscal que promova a eficiência energética e a renovação e as energias renováveis. E que também crie incentivos. Que también cree incentivos fiscales para todas las políticas que tengan que ver con las alteraciones climáticas. No sé si lograron traducirme, Rafael. ¿Se tradujo? Sí. Bueno. Ha habido un sumario en castellano. Pero creo que ha estado bien al final. Teve um sumário em espanhol, mas acho que ficou bem. I try to take other points from the list. Just to ask you if you have comments. Si tiene algún comentario. Se tem Proposal from Germany to make it more strong that you expect that the heads of the states will go to the Ban Ki-moon summit to New Cumbre York. de Ban Ki-moon. Is this something you think it should be included in this resolution? Russian like this? This means no, because your president don't want to go. So, okay, Italy. Bueno, tal vez podríamos señalar un punto solamente señalando la necesidad de llegar a un acuerdo en París en 2015 y estar en la cumbre de Nueva York, diciendo que los gobiernos deberían de trabajar para poder incluir todo esto. Para los parlamentos van a apoyar a los gobiernos para que hagan su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo obligatorio en París de 2015, incluyendo la participación a esta cumbre extraordinaria propuesta por el secretario general de las Naciones Unidas. Okay. Bien. There are some other, events Tenemos otros in the eventos next years, el about this. próximo I think I año mentioned sobre ese yesterday tema. that Creo que ayer the mencioné G8 que announced G7, los but maybe G8 G8 anunciaron summit, que hay una as cumbre well. There will be también the climate change y sobre one el of the topic, clima, el cambio climático. topics, as Este well. va a ser uno de But los now, temas discutidos ahí Germany también and ahora Great Alemania Britain. y después la Gran Bretaña. ¿Alemania tiene la palabra? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una propuesta el combinar los dos puntos. Simplemente quiero decir el por qué sugerimos nosotros esto. O sea, pedir que los gobiernos deberían de estar presentes en la cumbre de Ban Ki-moon. Es el inicio de todo este proceso hacia París y nosotros empezamos en septiembre. Tenemos a todos los medios internacionales cuando menos van a cubrir la historia y posteriormente la respuesta a la cumbre realmente
realmente es una tercera parte de los gobiernos se presentaron. Yo creo que es un periodo excelente para iniciar las negociaciones en punto mayor de todo el proceso. Esto me lleva a lo que estaba diciendo mi colega ayer sobre las responsabilidades que tenemos nosotros como legisladores. Podemos presionar a los jefes de gobierno antes de la cumbre preguntando si van a ir. Si dicen que no, también podemos presionarlos y decirles, bueno, pero este país y este otro país va a ir, entonces ¿por qué no vas a ir tú? Y por lo tanto creemos que es una opción y podemos ayudar a presionar a los parlamentos para que los gobiernos cuando menos estén presentes. Estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero yo creo que tal vez una de las maneras para reforzar la importancia de la reunión en Nueva York y la de París es recordar en este documento, y esto no se ha hecho aún, el acuerdo tan importante que se llevó a cabo previamente en Berger. Básicamente, los colegas chinos previamente dijeron que iban a trabajar para alcanzar las metas internacionales, y esto fue una gran evolución lo que se tuvo ahí en Alemania. Y Durban básicamente está incluido en la lista, por lo tanto estamos tratando de llegar a un acuerdo entre los Estados Unidos, China y otros países para llegar a que sí hay un acuerdo internacional. La pregunta ahora es avanzar sobre el principio acordado en Durban. Yo creo que de alguna manera la ausencia de un acuerdo debilita este documento. De acuerdo. Pero creo que hemos llegado a un acuerdo sobre el tema y por lo tanto lo podemos volver a mencionar al final. De lo contrario, si alguien quiere tomar la palabra en este momento, adelante. Entonces, existe la idea de mencionar más la implementación de la legislación del cambio climático en los países. Creo que nadie tiene una opinión diferente aquí en esta aula, en este auditorio. La pregunta es si podemos poner otro comentario, porque saben ustedes que solamente podemos hacer 3 anuncios. De acuerdo, entonces tenemos la propuesta de la recomendación de metas. Yo creo que es una idea sumamente interesante, pero en realidad no estoy tan seguro de que vamos a llegar a un acuerdo aquí en esta plenaria, que deberíamos hacer recomendaciones para que los países fijen sus metas. Yo creo que no habrá un acuerdo cuando todo el mundo dice que deberíamos de hacer esto o aquello. Bueno, tal vez lo podamos hacer, pero creo también que no vamos a ver un acuerdo en esta cumbre. Básicamente es la impresión que yo tengo. Lo pongo entre corchetes, si están ustedes de acuerdo. Bien, no sé lo que estaba diciendo Rafael ahora. Traté de no juntar demasiadas cosas y ahora veo 4 puntos que requieren enmienda. En primer lugar, quisiera yo mencionar más que quisiéramos crear nuevos empleos en esta sociedad y quisiéramos tener una sociedad con bajo carbono y generar empleos, y este es un argumento muy importante. Esto provino de muchos de ustedes de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia y de otros. Creo que esto podría ser, esta podría ser una de las enmiendas que tuviéramos nosotros. La segunda es fortalecer más las metas
y los acuerdos 2015. de 2015. Si están de acuerdo, simplemente un segundo, por favor. Estoy de acuerdo con usted que probablemente no vamos a llegar a un acuerdo sobre metas específicas, pero confío que todos compartamos el punto de vista de que deberíamos de estar por abajo del incremento de 2 grados Celsius. Este puede ser un punto y pedimos a los gobiernos que adopten todas las medidas que sean necesarias para quedarnos por abajo de este incremento de 2 grados. Básicamente esto es lo mínimo que podríamos tener. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, entonces, el Parlamento Europeo, adelante. Creo que esto podría ser combinado con la reunión en París y en Nueva York. También estoy de acuerdo con el Reino Unido al mencionar Durban dentro del mismo contexto, porque realmente creo es realmente un gran avance logrado en Durban. Enfaticemos, por lo tanto, la continuidad del proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos gustaría quedarnos por abajo de los 2 grados Celsius. ¿Es sentido común? ¿Alemania, su opinión? Para que ser más concretos en este punto, tal vez tengamos que refrasear la segunda columna en donde se compromete el punto 3, básicamente reunirnos con nuestros jefes de Estado. Al reunirnos con nuestro gobierno, vamos a pedir a todos los gobiernos que adopten y después que se apeguen al acuerdo de Durban y fijar metas ambiciosas para alcanzar o estar por abajo de esta meta de los 2 grados Celsius. Aquí tenemos una tercera viñeta y luego continuamos con la cumbre de Ban Ki-moon y quisiéramos mostrar la representación ahí. Bueno, traté de hacerlo de tal manera que al final no tengamos más de 3 enmiendas. La idea fue, porque no sabemos qué tan largos pueden ser las enmiendas. Bien, pero esto no lo podemos poner aquí en la parte superior de las conclusiones. Básicamente lo que se quiere hacer es mencionar la meta al inicio para fortalecerla, para mencionar el acuerdo para el año 2015. Al inicio mencionar también lo que nosotros mencionamos ayer, lo que oímos de los científicos, los de IPCC. Mi propuesta es que hagamos una enmienda muy fuerte al inicio en donde incluyamos lo que estamos diciendo y lo que quisiéramos pedir. Como resultado del año 2015 quisiéramos agregar más y respetar lo que se nos ha dicho previamente. Quisiéramos ver una meta que esté por abajo de los 2 grados Celsius. Creo que no necesitamos esta oración concreta en este momento. Y cuando nosotros identificamos estos puntos, y la parte del documento, vamos a tener un receso de 5 minutos para concretar la elaboración conjuntamente y reiniciamos posteriormente y trataremos de llegar a un acuerdo, ¿sí? Si me lo permiten, bueno, tal vez el tema de esta meta de estar por abajo de los 2 grados Celsius se puede comentar en el primer párrafo. Estamos hablando de los recursos naturales, incluyendo combustibles naturales y no fósiles. Sí, es excelente idea, pero es mejor si lo tenemos aquí dentro de los compromisos y los gobiernos se quedan rezagados. Básicamente lo que queremos es que también se comprometan. Bien, pero estamos de acuerdo en que tratamos de poner todo esto, juntar todos estos puntos, sí. Podemos identificar tal vez una segunda enmienda. Then there was a third one. Hay una tercera sobre
el capital nacional y sobre el año 2025. Vemos aquí un acuerdo para encontrar una oración más fuerte, más definitiva, una oración para la cual requerimos más recomendaciones o más orientación sobre el 2025. Creo que es posible. Y la primera que yo identifico realmente se relaciona con lo que nosotros pedimos a los gobiernos que hagan. Creo que se presentaron dos posturas diferentes en este salón. Una de ellas fue mencionar concretamente que pidamos a los jefes de Estado que vayan a la cumbre de Ban Ki-moon. Otros dicen, sí, bueno, deberíamos de mencionar que pedimos a los gobiernos que hagan todo lo posible para fortalecer este proceso internacional, pero que no se mencione específicamente la cumbre de Ban Ki-moon. Creo que aquí tenemos las posturas diferentes. Cuando no se llega a un acuerdo para mencionar esta cumbre de manera concreta, creo que deberíamos de tratar de encontrar una manera más abierta. Nuevamente tenemos que llegar a un acuerdo en esta sesión para ver qué es lo que presentamos en la cumbre. Estos son los 4 puntos que tenemos. Les pido ahora, o les pregunto si tienen algún otro punto en donde me digan, bueno, esto no quedó incluido en esos 4 puntos. 4 puntos es uno más que 3, pero a lo mejor podamos sobrevivir con estos 4 puntos también. Y cuando lleguemos a un acuerdo sobre esto, quisiera yo realmente tomar un receso de 5 minutos para encontrar las oraciones muy concretas, hacer la recomendación muy concreta cuando todo el mundo esté de acuerdo. Bueno, básicamente daremos por concluida nuestra sesión. ¿Les parece que podemos hacerlo? Bueno, entonces tengamos un receso de 5 minutos y tal vez digamos que nos reunimos nuevamente a las 10 de la mañana. A las 10 nuevamente. Gracias. Okay. Hello everybody again. Hello everybody from other parts of the world. Europe is still discussing, but I think we find a solution now, and really we have, when you agree now, we have 3 amendments. En relación a este importante trabajo que se tendrá que hacer, y la sede es nuestro país. Lo tenemos dentro de los parámetros discutidos. La primera enmienda, por lo tanto, sería la siguiente. On the first side, la primera enmienda en esta parte, reconociendo los legisladores y el poder que tienen los legisladores, quisiéramos crear un 5º punto. La oración debería de ser dirigiendo la transición hacia economía con bajas emisiones de carbones para poder tener una mayor creación de empleos con tecnologías limpias. Italy, please. Italia, adelante. Quisiera ver la prevención para la creación de nuevos empleos, no solamente de nuevas tecnologías, el potencial para la creación de empleo. Sí, ¿todo el mundo está de acuerdo? De acuerdo, entonces esta es nuestra primera enmienda. La segunda enmienda está en la página 2. Sustituir hay que reemplazar el párrafo.
También en el segundo párrafo, con el tercer punto, tenemos aquí una oración más larga. Esta oración, ¿saben todos dónde estamos? Estamos hablando en la tercera viñeta. Esta debe ser eliminada. Reunirnos con los jefes de Estado y vamos a poner una viñeta nueva como tercer punto aquí. Y debería decir, pedir a nuestros jefes de Estado que apoyen fuertemente el proceso de las negociaciones internacionales hasta la sesión de París 2015. Con estos acuerdos globales obligatorios tienen que ser firmados. Y el último reporte de IPCC, asegurarse que la temperatura promedio global quede por abajo de 2 grados, empezando con la participación en la cumbre del año 2014 de Naciones Unidas, que está presentando sus metas de reducción tan ambiciosa. Esta sería la segunda enmienda como resultado de la discusión. Yo creo que todas las posiciones que tenemos aquí deben estar incluidas. Les pregunto si todo el mundo está de acuerdo. Si no están no hay desacuerdos, esta es la segunda enmienda. La tercera enmienda trata del capital nacional y la discusión sobre el año 2025, en donde los rusos dijeron no queremos tener este año de manera específica. La propuesta, por lo tanto, es que quede más como una recomendación y no como algo que tengan que hacer los países. La propuesta, por lo tanto, es encontrar una nueva oración y debería de haber una palabra nueva que incluya la meta específica para que esta viñeta 3 que tenemos en la última página, incluyendo una meta específica y recomendando, esta es una palabra nueva, que todos los países y quitar la palabra deben. Estamos hablando más de una recomendación y en vez de decir que los países están obligados a hacerlos, si hay acuerdo al respecto, entonces ya tenemos las 3 enmiendas. Muchas gracias y por lo tanto cerramos la sesión. Gracias.